Hola amigos de YouTube, veamos el tema de electromagnetismo 2. Para que entiendas este video necesito que por lo menos sepas las fórmulas. Pero más importante es que domines la regla de la mano izquierda o la regla de la mano derecha. Yo personalmente ocupo la regla de la mano izquierda, pero para evitar de dibujar a cada rato la mano, espero que tú domines esa regla. Aunque el único fin es que tú sepas hacia dónde va la dirección de la fuerza magnética. ¿Sí? Es el único objetivo. Sin embargo, es lo más importante para que todo quede claro. Bien, comencemos. La primera pregunta dice, una partícula con 2.2 por 10 a la menos 19 Coulomb y 6.4 por 10 a la menos 27 kilogramos ingresa a una región donde existe un campo magnético uniforme, P igual a 2 Tesla. Determine la máxima rapidez de la partícula si se desea que no logre atravesar los lados PQ y QR. Desprecie efectos gravitatorios. Bien, como vamos a despreciar efectos gravitatorios, entonces por aquí no va a haber una fuerza de gravedad, ¿sí? Eso lo despreciamos. Miren, esto es teoría. Recuerden ustedes que cuando una partícula ingresa a un campo magnético uniforme, va a tener las siguientes trayectorias, ¿sí? Son tres trayectorias en sí, siempre y cuando una partícula ingrese tan solo a un campo magnético uniforme. Si no es uniforme, no se cumple esto, ¿sí? Esto es teoría. Las trayectorias podrían ser las siguientes. Puede ser de forma rectilínea, puede ser de forma circunferencial o puede ser de forma helicoidal, ¿sí? De esta forma. Ahora, esto de acá se da cuando la velocidad de la partícula es paralela al campo magnético uniforme. Esto de acá se da cuando la velocidad y el campo magnético uniforme son perpendiculares, si en este caso son paralelos. Y esto se da cuando hay un campo magnético uniforme, pero la velocidad, sí, por acá tenemos la velocidad y el campo magnético uniforme, no forma un ángulo de 90 grados. O sea, aquí sería teta diferente a 90 grados. Si estas son las tres trayectorias que tiene una partícula cuando ingresa a un campo magnético uniforme. Si quiero dejar claro esto, que sea uniforme. Si no es uniforme, pues no se va a cumplir nada de esto. Entonces, por acá, mira, nosotros tenemos un punto. Este punto recuerda que indica que en este caso el campo magnético está saliendo del plano. En nuestro caso sería saliendo de la pantalla, ¿sí o no? Y sí o no que este campo magnético va a ser perpendicular a la velocidad que tiene la partícula. Entonces, como la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, esta partícula va a tener una trayectoria circunferencial, ¿sí? De circunferencia. Entonces, esta partícula va a describir una trayectoria, puede ser de esta forma o puede ser de esta forma, la cosa es que es circunferencial. Ahora, ¿cómo yo sé esto? Pues voy a, digamos, calcular la dirección de la fuerza magnética. Y aquí vamos a aplicar la regla de la mano izquierda o la regla que te guste más a ti. Entonces, cuando la partícula ingresa al campo, más o menos por acá, sí va a experimentar una fuerza magnética. Aplicando la regla de la mano izquierda o lo que más te guste, pues va a haber una fuerza en esta dirección, la fuerza magnética, ¿sí? Entonces, esta fuerza magnética va a hacer que esta partícula desarrolle un movimiento circunferencial. Puede ser de este modo, puede ser de este modo, inclusive más grande, ¿no? Puede ser así. Pero para ello nos dan también algunos límites. Primero nos dicen que determinemos la máxima rapidez de la partícula. Luego, que no debe atravesar el lado PQ ni RQ. Estos lados no debe de atravesar. Entonces, para que esta partícula tenga, digamos, su máxima rapidez, esto va a pasar siempre y cuando su circunferencia, por así decirlo, sea mayor. Entonces, para que se dé ese caso, debe ser esta trayectoria. Sí, una trayectoria más o menos de este estilo. Aquí básicamente es lo mismo que hacer un MCU, ¿sí? Yo sé que eres muy bravo en este tema, que es uno de los temas iniciales, ¿sí? En este caso, la fuerza magnética sería, digamos, la fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Te acuerdas de todas las formulitas que vimos acá? Pues vas a aplicar lo mismo, pero yo lo voy a aplicar de una manera ya directa. El radio, recuerda, en este caso se va a calcular como la masa multiplicado por la velocidad entre el absoluto de la carga y por acá el campo magnético. De esta forma se calcula el radio. Pero yo no quiero el radio, yo quiero la velocidad. El radio lo tenemos, ¿sí o no? Este lado es 2 y este lado es 1.
Bueno, obviamente no está escalado porque esto se mira más un cuadrado, ¿ya? Entonces, como toda esta longitud de acá es 2 y ese es el diámetro de la circunferencia, ¿sí o no? Que el radio va a ser igual a 1 metro. Y mira, como no está escalado, entonces aparecen estas incongruencias, ¿no? Que en sí, esta circunferencia debe ser de este modo de acá. Pero así no parece una circunferencia, ¿ya? Porque está mal escalado, nada más por eso. Pero el radio es igual a 1, o sea, este radio de acá va a ser igual a 1, ¿ya? Ahora, la masa es de la partícula, la masa lo tenemos, que sería 6,4 por 10 a la menos 27, ¿sí? Multiplicado por la velocidad, que es lo que queremos, que es su rapidez, entre la carga. La carga en este caso es lo absoluto porque la carga también puede ser negativa, pero en este caso es una carga positiva, que es por acá a la menos 19, ¿no? Multiplicado por el campo magnético. El campo magnético nos dicen que es de 2 Tesla. Entonces, solamente tenemos nosotros que operar esto y esta pregunta sale. Entonces, operando la velocidad máxima o rapidez máxima va a ser igual a 10 a la 8 metros por segundo. La clave sería dadita. A ver, si no te quedó claro esto, que es básicamente una fórmula nada más, lo que debes de hacer en este caso es igualar esto. Recuerda que la fuerza centrípeta va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración centrípetación. Y esta aceleración centrípeta, a su vez, ¿quién es? Es la velocidad entre el radio, ¿sí o no? Entonces, ¿sabes calcular esto? Sí, es obvio que lo sabes calcular. Si no lo sabes, pues aquí te digo la fórmula. La fórmula sería, a ver, sería por acá el campo magnético, la carga, ¿sí? Multiplicado por la velocidad y por el seno de alfa. Este seno de alfa, este alfa es el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético. Pero en este caso, como es 90 grados, este seno de 90 es igual a 1. Ya, igualas esto con esto y esto lo reemplazas acá y vas a obtener esto de acá, ¿sí? Y bueno, calculas esto y ya sale. Otra pregunta. Dos protones describen trayectorias circulares en una región donde existe un campo magnético uniforme. Si los radios de estos círculos están en relación de 1 a 4, la relación respectiva de las frecuencias angulares es, bien, tenemos que calcular esto. Bien, como ven, esto es básicamente MCU, ¿sí? O sea, si tú sabes MCU, por lo menos estos ejercicios te salen al ojo. Entonces por acá tenemos, digamos que por acá hay un protón, recuerda que el protón es carga positiva, y por acá está el otro protón, ¿no? Otra vez con carga positiva. Tienen estas trayectorias circulares, la relación de 1 a 4. Aquí vamos a aplicar esta formulita que ya lo hemos visto arriba y lo demostramos también, que sería la masa, por acá velocidad, el absoluto de la carga y por acá el campo magnético. Entonces, como nosotros tenemos esta relación, ahora aquí nosotros no vemos en ningún momento la frecuencia angular. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar por acá. Recuerda que la velocidad es frecuencia angular multiplicado por el radio. Esto lo reemplazamos acá. Si lo reemplazamos, a ver, borramos esto, por acá escribimos frecuencia angular radio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simplificar los radios, ¿sí o no? Entonces, por acá vamos a despejar la frecuencia angular. Sería igual, a ver, en este caso sería por acá el absoluto de la carga, el campo magnético entre la masa. ¿Qué estamos notando? Notamos que la frecuencia angular en sí no depende del radio. Y como no depende de radio, entonces me quiere decir que este protón va a tener una frecuencia angular, ponte de 1, ¿sí? Y este otro protón también va a tener la misma frecuencia angular. ¿Por qué? Porque en ambos se encuentran en el mismo campo magnético. O sea, este B es igual para los dos. Ahora, su carga también debe ser la misma y la masa también va a ser la misma, ¿sí? Espero que se entienda. Entonces, por acá yo puedo decir que esta división de acá va a ser igual a 1, ¿sí? La clave sería avioncito. Otra pregunta. Se tiene un alambre conductor doblado y dentro de un campo magnético homogéneo, B igual a 10T. Por acá dice, tal como se muestra, si el alambre transporta una corriente de 10 amperes, determina el módulo de la fuerza magnética sobre el conductor. A ver, esto es teoría, es aplicar fórmula nada más. En este caso, el campo magnético es entrante o saliente. Es entrante al plano, si no, digamos que el campo magnético ingresa a la pantalla, ¿sí? De esta forma se denota como una X, como una espita, ¿ya? Ahora, como esto es teoría, digamos que por acá yo tengo un campo magnético, ¿sí? Homogéneo, ¿ya? A ver, si yo tengo, no sé,
un alambre que está de esta forma y por acá tiene esta trayectoria así y por acá termina, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar, digamos, la fuerza magnética de todo esto de acá, todo este alambre de acá, puedo hallarlo por partes por acá, digamos un diferencial, por acá otro diferencial, de puro diferencial nada más. Pero hay otra manera mucho más práctica que, digamos, es la longitud equivalente, que es tomar los extremos de este cable de acá, ¿sí? Que sería esto de acá, unirlos y esto sería su longitud equivalente. Y para esta longitud equivalente hallar su fuerza magnética, ¿sí? Esto es teoría también. Entonces por acá nosotros vamos a hacer lo mismo. Tomamos su extremo, por acá hay un extremo y por acá hay otro extremo. Lo unimos, ¿sí? Esto sería la longitud equivalente. Ahora por acá, esta longitud es 4, esta longitud es 4. Y mira, 60 grados. Facilito, si no, un equilátero. Entonces la longitud también va a ser igual a 4 metros, ¿sí? Sencillo. Entonces aquí aplicamos directamente la fórmula que sería la fuerza magnética. Va a ser igual a quién? Al campo, por acá la intensidad, la longitud equivalente y multiplicado por el seno del ángulo que va a formar, digamos, en este caso va a ser el ángulo que forma la longitud equivalente, sí, esto con el campo magnético. Pero como en este caso son perpendiculares, este alfa es 90 grados, ¿sí? Entonces por acá tengo el seno de 90 es igual a 1, ¿sí? Y ya esto se reduce a calcular esto. B es igual a 10 Tesla. La intensidad nos dice a nosotros que es igual a 10 amperes, por acá por 10, multiplicado por la longitud equivalente que es igual a 4. Entonces esto claramente es 400 newton, ¿sí? La clave sería dadito. Ahora, otra cosa importante es saber en qué dirección va esta fuerza magnética. Y para ello aplicamos la regla de la mano izquierda o la regla que tú gustes, ¿ya? A ver, si yo aplico la regla, la fuerza magnética a mí me resulta que va en esta dirección de acá, ¿sí? Por acá va la fuerza magnética. Espero que te haya dado la misma dirección. Otra pregunta. Un conductor circula una corriente de intensidad I, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre el conductor si se establece un campo magnético en dirección K? Bueno, esto de acá es el vector unitario de Z. Por acá se encuentra, ¿no? Es un campo magnético que va hacia arriba, en la misma dirección de Z. Por acá nosotros tenemos, por acá se encuentra el cable, ¿sí? Por acá está. Aquí lo que puedes hacer es lo mismo que hicimos arriba. Pues sería, digamos, por acá tomamos los extremos de este cable conductor de acá, ¿sí? Entonces, y lo unimos mediante una longitud equivalente. Ahora, con respecto a esto, el campo magnético va hacia arriba, ¿sí? A ver, la fuerza magnética para esta longitud equivalente sería. Primero, la corriente iría en esta dirección, ¿sí? Por acá estaría el campo magnético. Entonces, la fuerza magnética sería en esta dirección de acá. Por acá estaría la fuerza magnética, que va a ser paralelo al eje X, ¿sí? Digamos, su vector unitario va a ser menos X. ¿Qué sería la clave? ¿Sí? Sería dadito. Ahora, tú lo puedes hacer de este modo, pero también lo puedes hacer de otro modo, que sería, digamos, tomando por partes, ¿no? Si lo hacemos por partes, a ver, digamos, tomamos este tramo nada más. A ver, sí o no que este tramo es paralelo al eje X, entonces es paralelo al campo magnético, por lo tanto no hay fuerza magnética, ¿ya? Ahora, para este tramo también lo mismo, que son paralelos, ¿sí? No hay fuerza magnética. Y miren, este tramo de acá son perpendiculares, y si lo analizamos, por acá estaría la dirección de corriente, por acá el campo magnético, ¿no? Entonces también la fuerza magnética va a tener la misma dirección, ¿sí? Espero que se haya entendido. Otra pregunta netamente teórica. Indique en qué casos la partícula electrizada puede realizar un MRU, desprecia efectos gravitatorios. A ver, primero, para que una partícula experimente un MRU, esto es uno de los primeros temas, la fuerza resultante, ¿sí? Debe ser igual a cero. En este caso, como nada más vamos a trabajar con fuerzas magnéticas, entonces la fuerza magnética debe ser igual a cero. Bien, acá sí, full teoría. Mira, yo tengo por acá un cable infinito, más o menos es lo que quiere representar el gráfico, que tiene una intensidad de corriente. Esto recuerda que va a generar un campo magnético, ¿sí? Que corresponde a la regla de la mano derecha para determinar el campo magnético. Bien, entonces,
Para este lado de acá, digamos, el campo magnético generado por él va a ser entrante, ¿sí? Lo voy a graficar de este modo, ¿sí? Es entrante. Por acá un campo magnético con respecto a él. Ahora, para esta otra barra, en esta región de acá, su campo magnético va a ser saliente al plano. Entonces, lo voy a denotar como un puntito, ¿sí? Por acá un puntito. Y por acá el campo magnético generado por esta segunda barra. Ahora, para este segundo caso de acá, también lo mismo. A ver, este conductor va a generar un campo magnético. En esta región de acá, el campo magnético va a ser saliente. Lo voy a dibujar como un puntito, ¿sí? Por acá un puntito. Y ahora esta barra, de forma similar, va a ser también saliente al plano, ¿ya? Por acá P2. Esto de acá es regla de la mano derecha que se vio en electromagnetismos 1, ¿sí? Ahora, la fuerza magnética es igual a ¿quién? Al campo magnético multiplicado, en este caso sería la carga. Ya no se confundan con el I, porque estamos evaluando esta carga de acá, ¿sí? Sería la carga multiplicado por su velocidad, ¿sí? Y por el seno de alfa. Este alfa es el ángulo que forma el campo magnético con la velocidad. En este caso son perpendiculares, entonces seno de 90 es igual a 1. Bien, corresponde solamente a esta ecuación de acá. Como esto de acá debe ser igual a cero, la velocidad no va a ser cero, la carga tampoco, ¿sí o no? Entonces, nada más nos queda que el campo magnético sea igual a cero. Esto de acá tiene que ser igual a cero, ¿sí? ¿En qué casos se cumple que el campo magnético sea igual a cero? A ver, primero veamos el primer caso de acá. Para este caso de acá, nosotros tenemos que eh, el campo magnético va a ser igual a ¿quién? A la suma del campo magnético 1 más el campo magnético 2, ¿sí o no? ¿Sí? El campo magnético resultante. Ahora, como él es entrante y él es saliente, tienen direcciones contrarias, ¿sí o no? Algo aparte de acá que yo quiero, digamos, que falta en el problema es que esta partícula debe ser equidistantes hacia las barras. O sea, si esta longitud es D, esta también, ¿sí? Eso creo que falta añadir. Entonces, como son equidistantes, la inducción magnética generada por esta barra y esta barra a esta distancia de acá va a ser la misma, tan solo que en direcciones contrarias. Por lo tanto, la suma vectorial va a ser igual a cero, ¿sí? O sea, aquí no hay inducción magnética. Ahora, por acá, en el segundo caso, vamos a tener que su resultante, su campo magnético resultante, por acá es entrante, ¿sí? Más otro que es entrante. Entonces, como son equidistantes, digamos que acá vamos a tener lo mismo, ¿sí o no? La inducción magnética en este punto de acá, para ambos va a ser igual, ¿sí? Donde nosotros nada más podemos garantizar que la inducción magnética sea igual a cero, sería en el primer caso, ¿sí o no? Y como es igual a cero, entonces estamos garantizando que la fuerza magnética, perdón, es igual a cero. Por lo tanto, esta partícula puede desarrollar un MRU, ¿sí? Entonces la clave para mí sería avioncito. Bien, pero esto es siempre y cuando añadimos nosotros esto. Si nosotros no añadimos esto de acá, nosotros no podemos garantizar en el caso 1, porque en el caso 2, como ambos tienen la misma dirección, siempre se van a sumar, siempre va a haber un campo magnético. Pero aquí, en el caso 1, puede ser que la partícula se encuentre acá. Si digamos que la partícula se encuentra acá, entonces el campo magnético 1 va a ser mucho más intenso que el campo magnético 2, ¿sí? Es por la fórmula nada más. Entonces acá, si se encuentra en esta posición de acá, sí va a tener un campo magnético, por lo tanto la partícula no va a desarrollar un MRU. ¿Sí? Veamos otra pregunta. Dice, la esfera rectangular de dimensiones A y B tiene su eje de rotación paralelo al eje Y. Si por la esfera circula una corriente I y en la región existe un campo magnético uniforme, ¿sí? Por acá nos dice que está en la dirección de X, determine el valor del momento generado por las fuerzas magnéticas sobre la esfera en el instante dado. Bien, esto de acá es aplicar fórmula directa, ¿sí? La fórmula es la siguiente. A ver, sería el momento que de la esfera, ¿sí? Va a ser igual a quién? Al campo multiplicado por el área, ¿sí? El área, digamos, que encierra la esfera, multiplicado por la corriente I, por el seno de un ángulo. Este seno de ángulo va a ser el ángulo que forma, digamos, la normal de la esfera, o sea,
Esta espira tiene un plano, ¿sí o no? Entonces tú a ese plano le vas a trazar su normal, que es, digamos, un vector perpendicular a ese plano, ¿sí? Entonces por acá tenemos el plano y por acá se encuentra la normal, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el campo magnético tiene esta dirección, que es paralelo al X, perdón. Sí, entonces por acá más o menos encontraría ese campo magnético. Bien, este ángulo de acá va a ser ese ángulo de aquí. ¿Podemos aplicar eso? Sí, y sale la pregunta al toque. Tú puedes aplicarlo y te va a salir al toque. Pero yo no voy a hacer esto. Bueno, si gustas, si sabes la fórmula, puedes reemplazarlo directamente, no hay ningún problema. Pero si no la conoces, pues esto se demuestra bien fácil, la verdad, no es tan complicado. Bien, entonces, ¿cómo se demuestra? A ver, sabemos nosotros que el campo magnético va a ser paralelo al eje X, ¿sí? Ahora, por acá circula una corriente I. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pues, miren, primero tenemos que hallar las fuerzas magnéticas. Ya, en este caso, la fuerza magnética. En teoría sabemos nosotros que la fuerza magnética para un conductor cerrado es igual a cero, ¿sí o no? Pero en este caso lo que vamos a hacer es evaluarlo por tramos. Hallemos la dirección de las fuerzas magnéticas primero para este tramo de acá. Entonces, la corriente circula en este sentido, aplicando la regla de la mano izquierda, la fuerza magnética va a tener esta dirección de acá, ¿sí? Bien, ahora, para este otro lado, la corriente va en este sentido, fuerza magnética va a ir en este sentido, ¿ya? Pero miren, sí o no, que él es paralelo al eje y él también son paralelos, ¿no? Además de eso, se cumple que ambos son colineales, ¿sí o no? Por lo tanto, digamos que ambos se pueden simplificar, ¿sí? Y aparte de simplificar, no va a generar ningún momento, ¿sí? Ahora, evaluemos para este tramo de acá. Analicemos su fuerza magnética. Otra manera de hallar la fuerza magnética, como lo mencioné, es primero obteniendo el vector de la corriente, también teniendo el vector del campo magnético, y recuerden que la fuerza magnética es perpendicular a ambos vectores, ¿sí? Esta sería mi fuerza magnética. Entonces por acá, yo tengo por acá que se encuentra la corriente, ¿sí? Por acá que está el vector del campo magnético, entonces, aplicando la regla de la mano derecha, perdón, de la mano izquierda, tenemos que la fuerza magnética va a ser hacia abajo, ¿sí? Esta es mi fuerza magnética, ¿ya? Y esto de acá va a ser paralelo al eje Z. Ahora, lo mismo hacemos por acá. Entonces, por acá tenemos la corriente, ¿sí? Y por acá se encuentra eh, el vector del campo magnético. Y en este caso, aplicando la regla de la mano izquierda, vamos a tener que la fuerza magnética va a ser hacia arriba, ¿sí? Por acá mi fuerza magnética. Y esto también va a ser paralelo al eje Z. Este par de fuerzas de acá, como no son colineales, van a hacer que esta espira empiece a rotar. A ver, puede ser que su eje de rotación, digamos, sea por acá, ¿no? Justamente en la línea de acción de las otras fuerzas. Puede ser, pero en sí no es lo que piden, sino tenemos que calcular el momento generado por estas fuerzas. Ahora, para hallar ese momento, tenemos que tomar un eje que sea paralelo a ese eje de rotación. Como yo estoy asumiendo, bueno, también te lo dicen de dato, ¿no? Que el eje va a ser paralelo al eje Y, ¿sí? Entonces vamos a hacer caso a ese dato. Yo voy a tomar este eje de acá. O sea, voy a tomar que mi eje sea esto de acá. O sea, sobre esta parte de la espira. Porque al final, sí o no que son paralelos, ¿sí? Y de este modo también me evito tener que calcular el momento generado por esta fuerza, ¿sí? Porque el momento generado por esta fuerza con respecto a este eje de acá es igual a cero. No solamente tendría que hallar el momento generado por esta fuerza, ¿sí o no? Primero, tenemos que calcular la fuerza magnética. Sería por acá B multiplicado por I, L y seno de un ángulo teta. Ahora, este ángulo teta es el ángulo generado por la intensidad de corriente con el campo magnético. Y en este caso es 90 grados, ¿sí o no? Sí, espero que sea visible eso. A ver, si no lo viste, pues como por acá está el campo magnético que es paralelo al eje X y por acá tenemos él, ¿sí? Entonces este ángulo es 90 grados, ¿sí o no? Ya es por ese motivo que es 90 grados. Ahora, el seno de 90 grados es igual a 1, ¿sí? Es lo mismo que borrarlo. Bien, tenemos esto de acá. Ahora tenemos que ir el momento generado con respecto a este eje de acá. ¿Qué hacemos? A ver, lo que se hace acá es hallar la distancia, ¿no? Esto es como geometría, distancia entre dos rectas alaviadas, por así decirlo. Entonces tenemos por acá que se encuentra
la fuerza magnética, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prolongarlo hacia arriba. Ah, me está saliendo muy chueco. A ver, sería más o menos de este estilo de acá. Sí, digamos una recta en el espacio. Entonces, la distancia que hay de este eje a esa recta del espacio, ¿sí? Va a ser esta de acá. Esta sería la distancia. Que si lo proyectamos en el plano, sería esta distancia de acá. ¿Sí o no? Sería la misma distancia, ¿verdad? Ahora, para hallar esta distancia también nos da unos datos que nos dice que las dimensiones del espiral rectangular es A y B. Digamos que esta longitud de acá es A, ¿sí? Ahora, esta longitud de acá es B. Entonces, para hallar nosotros esta longitud de acá, ¿sí? Tenemos este ángulo alfa. A ver, como esta longitud es B, si él es alfa, siendo que esta longitud de acá va a ser B multiplicado por el seno de alfa, perdón, el coseno de alfa, ¿sí o no? Entonces por acá, coseno de alfa. Ya tenemos todo. Entonces por acá, el momento va a ser momento de la fuerza magnética multiplicado por la distancia d. Reemplazamos nada más. Tenemos por acá P y ahora L. L es esta longitud de acá, que sería A, ¿sí? Por acá. Ahora, multiplicado por la distancia d, que en este caso la distancia d va a ser eh, b por el coseno de alfa. Esta sería mi clave. A ver, buscamos la clave, sería cita, ¿no? La cita. Como ven, tan solo hay que saber algunas cositas, saber calcular distancias, más que todo en 3 dimensiones. Pero como les dije, si ustedes gustan y conocen esta fórmula, pues la pueden aplicar tranquilamente. A ver, si la aplicamos, vamos a tener literalmente lo mismo. Sería B, el área es A por B, ¿sí o no? Por acá I. Ahora, el seno de teta. ¿Cómo tú calculas este seno de teta? A ver, podemos graficarlo por acá. Por aquí estaría ese, esa normal al plano, ¿sí? Y tengo que calcular este ángulo de acá. Ahora, como él y él son paralelos, ¿sí o no? Que se cumple, que este ángulo de acá es alfa, ¿sí o no? Ahora, como él es la normal al plano, se cumple que este ángulo de acá es 90 grados. Alfa más teta es 90, ¿sí? Ahora, yo reemplazo esto de acá, sería seno de alfa, donde 90 menos alfa, aplicando reducción al primer cuadrante, esto me da coseno de alfa. Y como ven, es lo mismo, ¿sí? Vemos la última pregunta. Dice, por un conductor de gran longitud circula corriente, tal como se muestra en el gráfico. Respecto a ello, indique cuáles de las proposiciones son correctas. Bien, a ver, esto es sencillo. Tan solo hay que saber hacia dónde se genera el campo magnético. Miren, como todas las intensidades de corrientes van hacia arriba, entonces esto se hace mucho más fácil. Digamos que por acá yo tengo una barra conductora, entonces aplicando la regla de la mano derecha, en este caso es la regla de la mano derecha, el campo magnético para esta región de acá va a ser entrante al plano, si no sería como representado como un X. Y por esta región de acá va a ser saliente al plano, en este caso saliente a la pantalla, ¿sí o no? Entonces, sabiendo esto, nosotros ya podemos hacer todo. Bien, veamos la proposición. Dice, la fuerza magnética resultante en el conductor 1 es a la derecha, o sea, es en este sentido de acá. A ver, veamos. Esta barra de acá va a inducir un campo magnético, ¿no? Que en esta región de acá va a ser saliente, ¿sí? Entonces por acá dibujamos un puntito y es saliente. Entonces, si nosotros tenemos esta barra de acá en un campo magnético que es saliente, aplicando la regla de la mano izquierda, la fuerza resultante va a ser en esta dirección de acá, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, él también va a generar un campo magnético en esta región que es también saliente, ¿sí? Y también va a generar una fuerza magnética en esta dirección. Por lo tanto, como son en las mismas direcciones, claramente la fuerza magnética resultante va a ser también a la derecha. Es verdadero. Veamos la segunda. Dice, la fuerza magnética resultante en el conductor 3 es hacia la izquierda. A ver, esto de forma similar. A ver, vamos a borrar no, otro color. Bien. Entonces, yo quiero la fuerza magnética aquí, ¿ya? Entonces, primero, esta barra de acá va a generar un campo magnético en esta región de acá, que es entrante a la pantalla, ¿ya? Por acá, entrante. Entonces, como es entrante aplicando la regla de la mano izquierda, la fuerza magnética va a ser en esta dirección, hacia la izquierda. Ahora, para esta barra también va a generar un campo magnético entrante y también la fuerza magnética va a ser en esta dirección. Por lo tanto, si sumamos ambos, la resultante va a ser hacia la izquierda. Por lo tanto, esto también es verdadero, ¿ya?
Ahora, la última dice, ¿hay repulsión magnética entre los conductores uno y 2? Nosotros ya calculamos que la fuerza magnética que tiene esta barra con respecto al campo magnético generado por esta otra barra es en esta dirección, ¿sí o no? Ahora veamos con la otra barra. Esta barra de acá genera un campo magnético en esta región que es entrante. Ahora aplicamos la regla de la mano derecha, de la mano izquierda, perdón, para esta barra y vamos a tener que su fuerza va a ser en ese sentido. Por lo tanto, ambas barras se van a atraer, ¿sí? En este caso la proposición es falsa porque no se repelen, sino se atraen, ¿sí? La clave en este caso sería, a ver, 1 y 2, dadito. Son preguntas teóricas, básicamente. Tan solo aquí es importante dominar la regla de la mano izquierda y también saber temas anteriores. Sin más que decir, si les ayudó el video, no olvides darme un like. Por aquí te dejaré otro video y no te olvides suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo y tú sigas aprendiendo.